¿Cómo se puede confiar ciegamente en la persona que ha jurado cuidar de tu salud? ¿Qué sucede cuando el protector se convierte en el depredador? La historia que te voy a contar hoy es una de las más perturbadoras de la historia criminal moderna. Es la historia de un hombre respetado, un pilar de su comunidad, un médico de familia, que resultó ser el asesino en serie más prolífico de la historia del Reino Unido. Su nombre era Harold Frederick Shipman y se calcula que asesinó a más de 250 de sus pacientes. Este es el caso del Doctor Muerte de Inglaterra. Nadie podía imaginar que detrás de la sonrisa amable, la bata blanca y las palabras tranquilizadoras se escondía un asesino metódico, frío y calculador. Para la sociedad británica, el médico de cabecera es una figura confiable, casi sagrada. La confianza entre el paciente y el doctor es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad sana. Shipman traicionó esa confianza de una manera inimaginable, y su caso sigue generando escalofríos y preguntas inquietantes hasta el día de hoy. ¿Quién era Harold Shipman? Para entender cómo pudo llegar a cometer semejantes atrocidades, hay que mirar atrás, mucho antes de que Hyde se convirtiera en escenario de uno de los crímenes más grandes de la medicina moderna. Harold Shipman nació en 1946, en Nottingham, en el seno de una familia de clase trabajadora. Desde pequeño, destacó por su inteligencia y por su dedicación a los estudios. Era un estudiante brillante y un atleta talentoso, con especial interés en el rugby y el atletismo. Su vida parecía encaminada al éxito, pero a los 17 años, sufrió un golpe devastador. Su madre, Vera Shipman, una figura central en su vida, fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Durante los últimos meses de su enfermedad, Shipman presenció cómo los médicos administraban morfina a su madre para aliviar su dolor. Este acto, que para muchos sería un gesto de compasión y humanidad, dejó una huella profunda y distorsionada en la mente de Harold. Los criminólogos han señalado este momento como el punto de inflexión, la imagen de su madre recibiendo alivio, pero también acercándose a la muerte, parece haber sembrado en él una obsesión mórbida con el poder de la medicina para controlar la vida y la muerte. Impulsado por la tragedia, Harold Shipman decidió estudiar medicina en la Escuela de Medicina de Leeds. Se graduó en 1970 y, para todos los que lo conocían, era un médico dedicado, confiable y con un aire de seguridad que inspiraba tranquilidad. Se estableció como médico de cabecera en el pequeño pueblo de Hyde, cerca de Manchester. Allí, se ganó rápidamente el respeto de la comunidad. Era el típico doctor del pueblo, atento, cordial, siempre dispuesto a hacer visitas a domicilio, sobre todo a los pacientes más necesitados. La realidad, sin embargo, era otra. Detrás de esa fachada de profesionalidad y bondad, Shipman escondía un secreto aterrador. Desde el inicio de su carrera, comenzó a abusar de su posición de poder, primero con pequeños delitos, luego con crímenes cada vez más graves. En 1975, tan solo 5 años después de obtener su título, fue sorprendido falsificando recetas de petidina, un potente analgésico similar a la morfina. Fue multado, recibió tratamiento por adicción, pero logró conservar su licencia médica. Nadie podía imaginar que ese sería solo el comienzo. El método de Shipman era tan sencillo como eficaz. Se aprovechaba de lo más vulnerable. Sus pacientes, en su mayoría mujeres ancianas y vivas, confiadas en su palabra y en su saber. Su modus operandi tenía 3 fases claramente definidas. Primero, la elección. Shipman seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Prefería pacientes mayores, muchas veces que vivían solas, sin familiares cercanos que pudieran cuestionar su muerte. Eran personas cuya desaparición no levantaría grandes sospechas de inmediato. Segundo, el arma. Utilizaba diamorfina, un potente analgésico derivado de la morfina. Les inyectaba él mismo la dosis letal, generalmente en sus propias casas, aprovechando las visitas a domicilio. El acto era rápido, silencioso y casi indetectable. La muerte llegaba sin dolor aparente, a menudo mientras la víctima estaba sentada en su sillón, vestida y con aspecto de tranquilidad. Tercero, el encubrimiento. Aquí es donde su inteligencia se volvía siniestra. Tras causar la muerte, Shipman falsificaba meticulosamente las historias clínicas de sus víctimas, inventando dolencias previas para hacer plausible la muerte. Luego, manipulaba los certificados de defunción, casi siempre indicando causas naturales o vejez. Pero lo más retorcido era que, como médico de confianza, convencía a los familiares de que no era necesaria una autopsia,
ahorrándoles ese trámite y ese gasto. Así, la muerte pasaba desapercibida y el ciclo volvía a comenzar. Era un sistema casi perfecto. Operaba desde una posición de autoridad incuestionable, en una época donde los controles eran más laxos y la confianza en el médico era absoluta. La muerte de una persona mayor bajo el cuidado de su querido doctor no era algo que se cuestionara. Durante más de 2 décadas, este fue su patrón. Una farsa mortal que se desarrollaba a plena luz del día, sin que nadie sospechara lo que realmente estaba ocurriendo. Pero toda racha termina tarde o temprano. La primera alarma seria llegó de la mano de otra médica, la Dra. Linda Reynolds, en 1998. Reynolds comenzó a notar un patrón inquietante. El número de muertes de pacientes bajo el cuidado de Shipman era inusualmente alto, y muchas de ellas ocurrieron en circunstancias extrañas. Las víctimas eran halladas sentadas en sus sillones, totalmente vestidas, como si la muerte las hubiera sorprendido en medio de una tarde tranquila. Preocupada, la Dra. Reynolds llevó sus inquietudes a las autoridades. Se inició una investigación, pero fue superficial y no encontró pruebas concluyentes. Shipman había escapado por poco. La confianza en la figura del médico era tan fuerte que, incluso ante indicios claros, el sistema titubeó en actuar. El final para Shipman llegó poco después, con la muerte de una de sus pacientes más conocidas, Kathleen Grundy. Grundy era una exalcaldesa de Hyde, una mujer de 81 años, lúcida y activa, querida por la comunidad. Su hija, Angela Woodruff, abogada de profesión, se sorprendió al enterarse de la repentina muerte de su madre. Pero la sorpresa se convirtió en horror cuando, al revisar los papeles de su difunta madre, encontró un testamento donde Kathleen dejaba toda su herencia, por un valor de 386 libras esterlinas, al Dr. Shipman. El testamento era burdamente falsificado, lleno de errores tipográficos y detalles incorrectos que no coincidían con el estilo meticuloso de Kathleen. Angela, sospechando de inmediato, contactó a la policía. El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado y, tras los análisis correspondientes, se encontraron rastros de diamorfina en su sistema. La evidencia era contundente. El 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado. En su consulta y casa, la policía encontró una máquina de escribir con la que había escrito el testamento falso, así como joyas pertenecientes a otras víctimas. El castillo de naipes comenzaba a derrumbarse. Lo que siguió fue uno de los juicios más mediáticos y escalofriantes en la historia del Reino Unido. En enero de 2000, comenzó el proceso. Shipman se declaró inocente, manteniendo su fachada de hombre digno y profesional hasta el final. Pero la evidencia era abrumadora. Fue declarado culpable del asesinato de 15 pacientes, incluida Kathleen Grundy. El juez lo sentenció a 15 cadenas perpetuas, recomendando que nunca, bajo ninguna circunstancia, fuera liberado. Pero eso era solo la punta del iceberg. Tras la condena de Shipman, se inició una investigación pública masiva, conocida como la Shipman Inquiry, que duró años. Se revisaron todas las muertes ocurridas bajo su cuidado, analizando expedientes médicos, certificados de defunción y testimonios de familiares. Los resultados de la investigación fueron estremecedores. Se le atribuyeron de forma confirmada 215 asesinatos, pero la cifra real podría superar los 250. Esto lo convierte, con diferencia, en el asesino en serie más mortífero de la historia moderna. La magnitud del horror planteó una pregunta que aún resuena: ¿por qué lo hizo? Shipman nunca confesó ni mostró remordimiento. Las teorías sobre su motivación son variadas y complejas. Algunos expertos creen que Shipman disfrutaba de la sensación de poder absoluto, de jugar a ser Dios, decidiendo quién vivía y quién moría. Otros señalan la sombra de su madre, la muerte traumática que presenció siendo adolescente, como el origen de su distorsionada relación con la enfermedad, la muerte y la morfina. En algunos casos, como el de Kathleen Grundy, la codicia parece haber sido un factor. Robaba joyas y falsificaba testamentos para quedarse con las propiedades de sus víctimas. Sin embargo, la mente de Shipman sigue siendo un misterio. Nunca cooperó con las autoridades, nunca explicó sus acciones y nunca mostró arrepentimiento. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Wakefield. Se había ahorcado con las sábanas de su cama, llevándose sus secretos a la tumba.
La muerte de Shipman no trajo paz a las familias de las víctimas, pero sí generó una oleada de reformas en el sistema de salud británico. El caso conmocionó a todo el país y obligó a las autoridades a implementar cambios drásticos en la forma en que se controlan y supervisan los médicos. Se establecieron controles mucho más rigurosos sobre el uso y administración de sustancias controladas como la morfina. Se creó un sistema de verificación de certificados de defunción por un segundo médico, para evitar que una sola persona pueda manipular los registros de manera maliciosa. Además, se reformó la forma en que se investigan las muertes y se procesan las cremaciones, asegurando que haya mayor transparencia y supervisión en cada caso. El legado de Shipman es una paradoja terrible. Por un lado, fue un monstruo que se escondió tras la bata de la bondad, aprovechándose de la confianza absoluta que depositamos en los profesionales de la salud. Pero su caso obligó a crear sistemas más seguros, a cuestionar procedimientos y a proteger mejor a los más vulnerables. Es un recordatorio escalofriante de que la maldad no siempre tiene el rostro de un monstruo, a veces tiene el rostro de la persona en quien más confiamos. La historia de Harold Shipman nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder y la responsabilidad y, sobre todo, sobre la importancia de los sistemas de control y verificación. Nos recuerda que, aunque la confianza es fundamental en la medicina, nunca debe estar por encima de la vigilancia y la transparencia. Las familias de las víctimas lucharon durante años para obtener justicia y respuestas. El dolor que dejó Shipman es incalculable, pero su caso marcó un antes y un después en la historia de la medicina británica. Desde entonces, los controles sobre los médicos son mucho más estrictos, y la memoria de las víctimas sigue viva en los corazones de sus seres queridos. ¿Qué opinas tú? ¿Se puede prevenir algo así por completo? ¿Estamos realmente protegidos ante quienes ostentan poder y autoridad? El caso Shipman nos enseña que nunca debemos bajar la guardia, que la confianza debe ser siempre acompañada de responsabilidad y supervisión. Si te gustó este relato y te interesa conocer más sobre los casos que han cambiado la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conocías la historia del Doctor Muerte de Inglaterra? ¿Crees que el sistema de salud ha aprendido la lección? Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los crímenes más impactantes y desconcertantes del siglo XX. Recuerda, la verdad, por perturbadora que sea, siempre debe salir a la luz. Nos vemos en el próximo caso real. Música de cierre y muestra de otros contenidos recomendados para ti.